La dinamita de Correa según Vanguardia. La revista Vanguardia del 5 de enero del 2009 presentó en su artículo central un titular que argumentaba que el gobierno se había disparado en el pie. Según Vanguardia, tras el cierre de 2 medios, Rafael Correa puso a los legisladores de país contra la pared. Vanguardia argumenta que los asambleístas saben que si retroceden pierden su razón de ser. Y se preguntó si Fernando Cordero podrá evitar que la Asamblea sea un clon de Carondelet. Por otro lado, el presidente en su último enlace sabatino ratificó sus críticas a la Asamblea, quienes, según Correa, están claudicando en sus principios, cayendo en la trampa de los supuestos consensos con la partidocracia responsable directa de la crisis política nacional. Esto, según Correa, es caer en la democracia de la burguesía. Javier Flores, con este antecedente que acabamos de decir, ¿debilita y dinamita, como dice Vanguardia, el presidente a la Asamblea con estas declaraciones? De alguna manera denota, según los asambleístas, diálogo y apertura para la flexibilidad. Javier Flores. Yo creo que la Asamblea ha hecho una movida muy interesante y ha jugado contra 2 frentes. Uno, interno, que es el propio presidente, que en su momento tuvo opiniones desafortunadas que boicotearon un proceso muy interesante de acuerdo político, y el otro es el que enfrenta a la oposición, con la cual, curiosamente y muy extraño para la política nacional, se llegó a un acuerdo muy interesante el 17 de diciembre en materia de la ley de comunicación, y con 7 puntos que desde mi punto de vista respetan cuidadosamente la libertad de expresión y sirven como una buena plataforma para discutir la ley. Lo que te diría es que al fin y al cabo creo que la Asamblea sale potenciada de este embrollo político, porque con el presidente al fin y al cabo fumó la pipa de la paz, llegó a un acuerdo, se sentó, tuvieron una conversación, pero, Javier, y con la Asamblea, y dentro de la Asamblea, aun cuando lo del presidente sirvió en su momento como un petardo para el acuerdo de todas formas ha persistido y creo que va a servir una pero sin embargo, base para después de que fuman la pipa de la paz, como tú dices, se sientan y sin embargo el siguiente sábado Correa vuelve a machacar sobre lo mismo, y al final del día no es válido decir que él tiene mayor credibilidad, mucho mayor credibilidad de lo que tiene la Asamblea. Entonces, si Correa está disparando a la Asamblea, al final del día quien sale perdiendo es la Asamblea en sí. Yo creo que la Asamblea no tiene que disputarle un rol protagónico a Correa, ni mucho menos. Creo que la Asamblea tiene que jugar su rol propio, que es el de producir leyes y el de hacer acuerdos y consensos. Que no lo ha jugado, dice. Yo no sé de qué legitimidad estamos hablando, porque yo no veo ninguna legitimidad, porque se entiende, el país siente que la Asamblea es efectivamente una extensión, un clon, a veces más, a veces menos. A mí me dio gusto, como dice Javier, pero esto no es lo contrario, Humberto. Esto es lo contrario. Ojalá, todavía no está dicho todo, todavía no está dicho todo. Los mensajes llegan, la pelota está picando. Está picando. Yo creo que la cosa está ahí y hay que ver qué pasa. Habrá democracia en el Ecuador cuando la Asamblea realmente lo contradiga a Correa y con los votos de la misma Alianza País, con o sin oposición, veremos si eso pasa, sienta independencia de poderes. Y la gente lo percibe así. Tú querías decir algo, pero partamos de un hecho real. O sea, la Asamblea jamás puede ser un clon de Carondelet. ¿Por qué? Cuando la Asamblea, en el evento, que el Movimiento País sea un bloque de asambleístas cohesionados, en ese evento, inclusive, no puede llegar a una mayoría por sí sola. Es decir, el Movimiento País siempre tendrá que negociar, y eso sin perjuicio de las diversas tendencias que están al interior del Movimiento País, que por ejemplo, en el caso de la ley de comunicación, obligaron a un consenso. Pero tú no crees que la gente lo percibe así. Es decir, tú estás diciendo la Asamblea no puede ser un clon porque tiene que negociar al final del día, pero la gente mucha gente lo está percibiendo así, o alguna gente lo percibe así. Las percepciones son vendidas. Las percepciones son lo que tú compras de lo que ves y escuchas. Pero en este caso no. En este caso no. ¿Por qué no? Yo creo que la Asamblea está siendo víctima de su propio modelo constitucional. Desde la Asamblea Constituyente, en el afán de ser diferentes a lo que fue el Congreso, estos asambleístas se subordinaron de manera completa al Ejecutivo. Y ese es el modelo establecido. Lo que tú estás no diciendo, tenemos una asamblea que tiene autonomía, no trabaja con autonomía. Dame un hecho real, algo que haya sucedido bajo el cual tú dices, bueno... Indiscutiblemente, si hacemos un balance de las leyes que se han discutido hasta ahora en la asamblea, todas, o casi todas, para no generalizar, vienen desde el Ejecutivo. O sea, no ha habido una actitud proactiva de los asambleístas en su rol de legisladores. Es un punto válido. Y además renunciaron de manera absoluta a su rol fiscalizador. O sea que tenemos una asamblea que trabaja en un cuarto de su función. Ya, déjame ir, Javier Zavala, tú querías algo y luego vamos con Yo rescato lo último de más en el tema fiscalización. Yo sostengo exactamente lo mismo. No pasamos del péndulo, del extremo del circo, del show a la inercia completa. De acuerdo. Pero de otra parte, o sea,
es imposible no hablar de gobernabilidad. Cuando hablas entre presidencia y asamblea, llegan a acuerdos, llegan a consensos, y la ley de comunicación, repito, es un ejemplo clarísimo. Ministerio Electoral y su balance político. Diario El Comercio del martes 2 de febrero del 2010 informó que unas 800 personas habían acudido al centro de convenciones para escuchar el informe de Nicolás Issa Guañer ante la decisión presidencial de ejecutar el cierre o la eliminación del Ministerio Electoral. En su momento se mencionó que el Ministerio Electoral serviría, entre otros puntos, para consolidar la presencia política del gobierno en Guayaquil y en el litoral. Diario El Universo, en su editorial del sábado 30 de enero, mencionó que solo quedaba aplaudir el cierre de un ministerio que se desaparecía sin pena ni gloria, esperando que no se repita la creación de organismos burocráticos que no se basaban en un estudio técnico. Jimmy Jarala manifestó que el gobierno, luego de justificar su razón de ser utilizando el Ministerio Electoral como un fusible, comenzó a quitarle peso y protagonismo. Después de 15 meses con 3 ministros electorales, Nicolás Issa agradeció a Vinicio Alvarado por apoyarlo siempre con sus consejos y al presidente Correa por confiar en un joven de 29 años. Con este antecedente, Javier Flores cumplió en su momento su propósito político al Ministerio Electoral con la presencia de Ricardo Patiño en vista de que habían varias elecciones por delante, o como dice El Universo, este ministerio cierra sin pena ni gloria sin haber conseguido consolidar la presencia del gobierno, políticamente hablando, en Guayaquil. Javier, y hablamos del debate. Yo creo que hay de parte y parte. Yo creo que en su momento cumplió un propósito político importante, y creo que eso se fue desgastando en el curso del tiempo. Un poco lo que dice Jimmy Jairala, creo que tiene razón, se le fue quitando peso político al ministerio hasta que finalmente no se va sin pena ni gloria, pero cumplió un propósito, o sea, pero de todas formas ya su razón de ser se fue desvaneciendo en el tiempo, y realmente se pueden crear estructuras administrativas dentro del gobierno central con una lógica más apegada incluso a la Constitución que se adoptó en Montecristi para respaldar. Pero ¿cuál es el objetivo conseguido? Es decir, tú dices, bueno, al principio sí cumplió un objetivo. Yo te pregunto, ¿cuál fue? Porque yo no lo vi. Yo creo que generar una presencia política en el litoral, sí, para, en el momento en que había una vorágine de elecciones, consolidar presencia del gobierno. Me parece que esa fue la lógica, y creo que en su momento pudo haber rendido. Ok. Javier Zavala, ¿tú quieres decir? Es que la lógica política, por ejemplo, con la creación del ministerio, siempre es coyuntural. Entonces yo coincido con Javier Flores, o sea, en su momento cumplió su propósito, porque si analizamos el espectro electoral en forma amplia, sí, yo no creo que las votaciones del gobierno en Guayas y Guayaquil hayan sido malas. Bueno, pero si la cuña más difícil para el gobierno era aparte que es el litoral. Y este ministerio quería de alguna manera hacer un contrapeso a Nebot. Nebot sacó la votación más alta en la historia. Claro, pero entonces, ¿qué objetivo cumplió? Ahí entramos a un segundo punto que es real. O sea, este es un gobierno más que no sabe cómo llegar políticamente a Guayaquil. Correcto. Que es el problema de cualquier cantidad de gobiernos anteriores. Y entonces con este ministerio creo tampoco lo logró. ¿Tú coincidías que no lo logró? Más allá de que coyunturalmente fue una forma de sentar la presencia. Ok, pero veamos, hay un problema. Rodolfo. Es que los ministerios no se pueden crear para coyuntura. Sí, Ese es el problema. No, claro. Yo creo que si ya lo hicieron, hubo la coyuntura, además de la delicada situación de Ricardo Patiño en economía, era una movida excelente ponerlo a Ricardo en ese ministerio en ese momento, era obvio que no se iba a quedar allí. ¿Tú crees que fue buena esa movida? Pero por supuesto que sí. Venía con un problema político pero importante. Un problema político que realmente no pesó. Al gobierno no le pasó ninguna factura. El problema que nunca poco. quedó claro Sí, de qué pasó. Le pasó poco. Por eso, entonces, ya, ok, creas el ministerio, aprovechas la coyuntura, aprovechas el tema electoral. Sí. Ya, ok, liquidado el tema, Patiño cumplió su misión, cambias de ministro. Viene, creo, la economista Portaluppi, sí, que fue la segunda. Que no era una persona política de tampoco. transición. Y duró poco tiempo y luego vino entonces, ¿por qué? Baños. Lo que yo no logro entender es por qué cierras el ministerio. Y que no me vengas con porque que ahora no las empleadas... ¿Cuál es la razón pero de si esto, tú creas un ministerio, Javier, no puede ser para coyunturas, César, es no de puede origen, ser para pues. coyunturas. Okay. Es que el error fue de origen. Sí, entonces, el error claro, fue de origen. Mae. Yo creo que la creación del ministerio y la desaparición ahora responden a la visión administrativa de este gobierno. O sea, aquí no se busca la eficiencia, para nada, no se busca la racionalización de recursos, porque un gobierno que tiene una gobernación no necesitaba un ministerio político. Entonces, lo único que podría justificar era el hecho de que administrativamente este ministerio podría elevar. Entonces, no hubieron estudios técnicos, no hubieron estudios económicos del impacto de ese ministerio, sí, pero sobre todo creo que no hay que tener amnesia. ¿Por qué se crea el ministerio? Se crea para ubicar a Ricardo Patiño. La gente popular le llama al edificio
el Patiño Mall. El Patiño Mall, porque fue creado específicamente para eso. Yo digo que tu argumento es válido, pero los dos Javier dicen no, Javier Flores y luego Javier Zavala. Yo creo que administrativamente las gobernaciones no cumplen el mismo propósito que cumple el ministerio electoral. O sea, creo que la comparación no es un objetivo político, un objetivo político de multipropósito. Claro, si era administrativo, no solamente para el cumplimiento de ciertas no era el ministerio del Guayas ni de Guayaquil, sino del litoral. Pero Javier, pero el gobernador no tiene que ser el representante político del presidente acá, entonces ¿para qué poner a otro ministro? Pero es que hay otras responsabilidades y otro ámbito territorial. O sea, yo creo que compararlo con la gobernación no es adecuado. Es que dice que era una herramienta política. Como herramienta política, en el Guayas no tenía ninguna. En un momento vorágine electoral cumplió un propósito. Déjame hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta, Javier. Tú hace un segundo mencionaste que esa no fue la forma de entrar políticamente a Guayaquil. Si el Ministerio Litoral no fue, Patiño no fue, Portalupi no fue, Isoaguáñez no fue, ¿cómo le entras a Guayaquil políticamente? A ver, yo creo que el error de Guayaquil es, o sea, cuando quieren buscar a Guayaquil políticamente es el problema de los extremos, es decir, o se van abajo o se van arriba, pero no buscan a la clase media. Ese es el problema. Ningún gobierno ha gobernado para la clase media de Guayaquil. Señores, vámonos a la pausa y cuando regresemos seguimos aquí en nuestro análisis, aquí en el Gobierno del Domingo. Al Gobierno del Domingo, por el amor de Dios, por favor, me gustaría su análisis sobre el Patiño Mall, eso es lo que decía Mae, más conocido como el Ministerio Litoral, que ahora cierra sus puertas. ¿Cuál es su evaluación sobre este ministerio sin sentido que ahora ocasiona lágrimas de cocodrilo y una celebración por una supuesta gestión cumplida que nadie entiende? Por si acaso, si mi pregunta parece tener un sesgo, no lo crean, es que solo mi emoción de levantarme el domingo y escucharlos en la radio, excepto Monje, quien padece de una sobredosis mediática como la del presidente Correa. Sigan adelante, Luis Alberto Gómez, que nos escribe al Gobierno del Domingo, @on.net.es. Gracias, Luis Alberto, por escribirnos. Y tenemos un correo más antes de ir a la pausa. Señores panelistas, no entiendo cómo el señor Monje permite que pasen mensajes ofensivos a quienes realizan la función de opinar sobre lo que acontece en la política nacional. Creo que es de muy mal gusto darle cabida a gente que solo escribe para tirar veneno. Por otro lado, ¿qué es eso de GDD? Entiendo que quien escribió previamente se refería al Gobierno del Domingo, pero hacerlo es reducir el programa a las letras como KFC y tratar algo serio como si fuera pollo frito. Finalmente, desde hoy empieza una colecta para comprarle una corbata a Monje, Flores y Mata. Zavala y Mae están fuera de mi fundación porque se nota que sí les alcanza para la ropa. Felicitaciones, Jimena González, que también nos escribe a Gobierno del Domingo, @on.net.es. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Ya venimos.